todos los medios tecnológicos de conexión para que podamos nosotros recibir completamente la palabra de Dios de manera clara, de manera directa. Te rogamos, Señor, todas estas cosas y te damos gracias a través de Jesucristo. Amén. Nuestro hermano Francisco Román con nosotros. Gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Damos gloria a Dios por permitirnos una vez más estar acá reunidos. Decía Pablo, como en espíritu, yo allá con ustedes también, ¿verdad? A pesar de la distancia, siempre gracias a Dios damos porque somos una familia que no tiene fronteras, ¿no? Una familia que estamos en todo el mundo. Así que damos gracias a Dios por eso. El día de hoy, amados hermanos, como hemos visto en las imágenes de publicidad, como hemos escuchado también en los comentarios de los hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la sanidad integral. Y vamos a lanzar el texto base que vamos a tener presente durante toda la prédica, durante todo el mensaje, y que vamos a tener, si tenemos cuaderno, yo siempre recomiendo eso, si tenemos cuaderno, tenemos lápiz, traigámoslo, anotémoslo, es muy importante que meditemos en la palabra. Así que todos con este pasaje presente. Éxodo capítulo 23, versículo 25 al 26. Éxodo 23, versículo 25 al 26. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Punto número 1. 2. Y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Vamos, hermanos, Dios bendice el alimento de sus hijos, quita toda enfermedad y alarga nuestra vida. Amados hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 12, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: a todos los que le recibieron, a Jesús nuestro Señor, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un pasaje que en otras ocasiones hemos citado para derrumbar esa creencia equivocada que muchas veces en el mundo escuchamos, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Dios es el Padre de todos. No es cierto. La palabra de Dios dice que a los que le recibieron y los que creen en su nombre se les dio la potestad. Una potestad es un derecho, es un poder, es una facultad concedida por la autoridad correspondiente. Es decir, Dios, quien tiene la autoridad, nos reconoce oficialmente como sus hijos. Hay muchos que pueden decir, yo soy hijo de Dios, pero dice la palabra que en aquel momento va a ir y le va a decir, yo nunca te conocí, yo no te conocí, pero a estos sí los conocí. Nosotros hemos citado la parábola del rico y Lázaro. El Señor reconoce a sus hijos. Dice, ¿cómo se llamaba el mendigo? Se llamaba Lázaro. ¿Cómo se llamaba el rico? No dice el nombre, ¿verdad? El Señor reconoce a su hijo, a Lázaro. Este es mi hijo, Lázaro. El otro era un hombre rico. Entonces, es muy bonito y muy importante saber que Dios reconoce a sus hijos. Entonces, ¿ha meditado usted, amado hermano y amigo que nos acompaña el día de hoy, en estas preciosas palabras? Unas preciosas palabras. Aquel que recibe a Jesús creyendo, Jesús le bendice con la potestad, el derecho, la facultad de ser reconocido oficialmente como su hijo, el Hijo de Dios. Esto quiere decir que antes no éramos considerados hijos de Dios. Antes usted no era considerado un hijo de Dios. Y como no era un hijo de Dios, usted no gozaba de los privilegios de ser un hijo de Dios. Los hijos tienen privilegios. Si usted es papá, si usted es mamá, su hijo tiene privilegio para con usted. Su hijo tiene el alimento que usted le consigue. Usted trabaja y usted trae el alimento a casa y usted se lo entrega a su hijo.
Tu hijo tiene ese privilegio de parte de usted. Tiene su cobertura, tiene su cuidado, tiene la bendición de parte de usted. Y todo lo que usted pueda ayudar y proteger y cuidar y guiar a ese hijo va a gozar de ese privilegio. ¿Por qué? Porque es hijo suyo. Asimismo, nosotros antes no éramos considerados hijos, pero ahora, al haber creído y al haberle recibido, creyendo, se nos reconoce como hijos y gozamos de los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces decíamos, pero ahora aquel que ha creído y que le ha recibido y permanece en él, es considerado hijo y es amado por su Padre. Así que, si no ha creído y aún no le ha recibido, hágalo hoy. Hacemos esta invitación de entrada, hágalo hoy, reciba a Dios por Padre y Él le va a ser su hijo. Y si ya creyó y le recibió, pero quizás usted se apartó de Él, reconcíliese con el Señor, concíliese con su Padre, regrese como el hijo pródigo, para que sea usted bendecido juntamente con aquellos que creyeron, recibieron y perseveran en la palabra. Amados hermanos, los evangelios nos dejan muy claro que la santidad y la sanidad es una bendición para aquellos que creen. Aquellos que recibieron a Jesús con fe fueron sanados de distintas dolencias. Cuando leemos los evangelios podemos ver esto. Hay mucha gente que se acerca al Señor Jesucristo creyendo que podía sanarle y el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ellos y les sanó. Incluso aquellos que eran ciegos, como aquel que gritaba diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesucristo le sanó. Entonces, podemos decir confiadamente que la palabra del Señor nos enseña que aquellos que reciben a Jesús con fe fueron sanados de distintas dolencias. Algunas dolencias eran de nacimiento. Quizá las personas pensaban que nunca iban a ser sanos de eso. Y el Señor los sanó. Otras cosas eran cosas que nosotros no podríamos ni imaginar que podrían sanarse. Por ejemplo, la muerte. Hay quienes resucitaron de los muertos. Entonces, el Señor se manifiesta con abundante misericordia en la vida de aquellos que confían en Él, en la vida de aquellos que le aman en obediencia. Esta misericordia y sanidad no se limita solamente a la corrección, es decir, si usted se enferma, el Señor lo sana. No se limita solamente a eso, sino que también abarca la prevención, como escuchamos en el sermón anterior, enfermedad y muerte. ¿Cuántos de nosotros recordamos ese mensaje que fue dado por nuestro hermano Luis Arcia? En él comentaba que la enfermedad y la muerte vienen de un alimento que produce una tierra que está maldita por Dios desde Génesis a causa del pecado del hombre, el cual usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube y bueno, le invitamos a que pueda escucharlo y así pueda tener un panorama más completo de lo cual estamos hablando, ¿verdad? Recordemos que los mensajes tienen un hilo. Si usted falta un domingo, se perdió el hilo de todo lo que venimos hablando. Se quedó solo con lo anterior y no recibe lo que sigue, ¿verdad? Así que es un mensaje completo hecho por varios mensajes, como la Biblia. 66 libros hacen la Biblia. Así que le invitamos a ver estos mensajes, ¿verdad? En YouTube. Dios a través de la Sagrada Escritura nos previene de comportamientos, de formas de vivir y de pensar que son nocivas tanto de forma espiritual como física para nosotros. Así que no podemos tener un pensamiento equivocado de decir, ok, yo obedezco a Dios, pero porque Dios me demanda obedecerle. Pero quizás no tenemos en la mente, en el panorama, que si Dios nos manda a hacer algo es para beneficio nuestro. Si Dios me dice a mí que la esposa respete al esposo y se someta a él y el esposo tiene que tratar a la esposa como a vaso más frágil, tiene que cuidarla y dar su vida por ella como Cristo, eso lo hace por el bien del matrimonio. Un matrimonio que hace eso es un matrimonio que prospera. Es un matrimonio según la Sagrada Escritura y es bendecido por el Señor.
cuando sucede eso. Si el Señor me dice a mí que yo no ande en consejo de malos, porque el consejo de malos me va a llevar a mí un camino de muerte. Puedo caer preso, puedo ser herido, pueden pasarme cantidad de cosas. Entonces, cuando el Señor eh, me habla en la Sagrada Escritura, me está preveniendo de cosas que me pueden pasar si yo me comporto o pienso de forma equivocada. Entonces, Dios a través de la Sagrada Escritura nos previene de comportamientos y formas de vivir y de pensar que son nocivas para nuestra salud, tanto física como espiritual. La oración y la acción de gracias, amados hermanos, es indispensable para el cristiano. Los que tuvimos en la clase teológica interactiva hace unos minutos, pudimos apreciar, ¿verdad? Un panorama excelentemente explicado acerca de la oración, la importancia de la oración, cómo es un olor fragante delante de la presencia del Señor, la oración de los santos. Entonces, la oración y la acción de gracias en oración es indispensable para el cristiano. Estas cosas no son simples protocolos y que bueno, como soy cristiano, ahora tengo que orar todas las veces que voy a comer, tengo que orar para acostarme, tengo que orar para levantarme. Entonces es un protocolo, ¿no? Tengo que cumplir una serie de cosas, de requisitos. No, la oración y la acción de gracias no son simples protocolos, sino que cumplen un propósito especial y espiritual en nuestra vida. Además de crear en nosotros un espíritu de gratitud, qué hermoso, un espíritu de gratitud en el cristiano. Como decíamos en sermones anteriores también, me pasa lo que me pase, sea malo o sea bueno, gloria a Dios, el Señor tiene el control. Eso refleja confianza en el Señor. Eso refleja confianza. Si yo oro y lo pongo en manos del Señor, yo no tengo por qué seguirme preocupando por eso, seguir afanado, como decían en la clase. ¿Cómo yo voy a seguir afanado o preocupado por algo que yo ya puse en las manos del Señor? ¿Acaso no creo yo que mi Padre va a decidir lo mejor para mí? ¿Acaso no creo yo que el Señor es poderoso para dar solución a eso? Y que si el Señor decide no atender esa oración con un sí, es porque Dios tiene algo mejor para mí. ¿O pensamos que Dios quiere ser malo conmigo? No, Dios quiere hacer lo mejor para nosotros. Si yo pido algo y me dice que sí es porque me conviene. Y si me dice que no es porque me conviene, se nota. Y si me dice que me espere es porque estoy en un proceso. Así que confiemos, ¿verdad? Estas cosas, decíamos, no son simples protocolos, sino que cumplen un propósito especial y espiritual. Además de crear en nosotros un espíritu de gratitud, dice la palabra que los alimentos son santificados por la palabra de Dios y por la oración, dice 1 Timoteo 4:5. Los alimentos son santificados por la palabra de Dios y por la oración. El Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nos dio este ejemplo. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21, que cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Pero Jesús les contestó: no tienen que irse, denle ustedes de comer. Y los discípulos respondieron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Tráiganlos aquí, tráiganlos a mí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, obediencia. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, la gente se sentó. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se lo dio a sus discípulos para que ellos repartieran a la gente. Aquí, amados hermanos, en este pasaje podemos ver que el Señor toma el alimento y lo bendice, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos bendecir nuestro alimento? ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos que nuestro alimento esté bendecido por Dios? Un alimento bendecido por Dios es el mejor alimento que puede existir. Ni el corte más fino de la carne, ni el caviar más caro es comparable con un pan duro, pero bendecido por el Señor. En mi casa, dice la palabra, más vale pan duro en casa de paz que manjares en casa de contienda. Un pan duro que tenga, pero oramos sobre ese pan duro. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido por este pan. O solamente voy a orar por la langosta.
voy a orar por el corte caro de carne. No, yo tengo que orar por todo. Agua fría, gracias Señor por esta agua fría. Yo sé que en este momento no tengo alimento, Padre, pero esta agua fría, usted me la dio. Y gracias, Señor. Es agradecimiento, un espíritu de gratitud. O le vamos a decir al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo me vas a estar dando agua? No, ¿verdad? Hay que ser agradecido con el Señor. Entonces aquí vemos lo que hace el Señor Jesucristo. Es poco, sí, pero el Señor dice, gracias, Señor. Miró al cielo y dice, y dio gracias a Dios. Y el alimento fue bendecido. Podemos ver una multiplicación de ese pan por una acción de gracias y una bendición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo bendice? Con acción de gracias. Entonces el alimento que es bendecido en oración y con acción de gracias es santificado, según leímos. Dice la palabra, Dios bendice el alimento de sus hijos, quita toda enfermedad y alarga la vida. Ahora, vemos algo muy importante. Hablamos de fe, amados hermanos. Dios bendiciendo el alimento y multiplicándolo. En el pasado, en Génesis, se maldijo la tierra a causa del pecado del hombre. Pero después vemos que el Señor da esa oportunidad, que nosotros podamos orar por el alimento y que ese alimento que viene de esa tierra maldita, sí, pero ese alimento es bendecido por la palabra de Dios y la oración, dice. Entonces, ahora decíamos algo muy importante. Hablamos de fe, Dios bendiciendo el alimento y multiplicándolo. Eso es fe, pero la fe sin obras, ¿qué es, amados hermanos? ¿Qué es la fe sin obras? Yo sé que varios respondieron ya, es muerte, hermano Francisco. Excelente, amados hermanos, así mismo es. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Los alimentos hoy en día son ultraprocesados y por supuesto que debemos de cuidar nuestra alimentación. Eso lo vimos en el mensaje que citábamos. Debemos cuidar nuestra alimentación y nuestra forma de vivir y ser coherentes. Tiene que tener sentido lo que le pedimos a Dios y lo que estamos haciendo. Si yo le pido a Dios, Señor, bendíceme con un empleo, ¿qué tengo que hacer para ser coherente? Tengo que ir a dejar hojas de vida. Si yo no salgo a dejar hojas de vida y oro a Dios para que me dé un empleo, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Si yo le digo a Dios, Señor, eh, ayúdame a salir de este problema, pero yo no me esfuerzo, no pongo la obra, entonces no tendría mucho sentido. Tenemos que ser coherentes porque decíamos, ¿qué sentido tendría que hoy en la noche, por ejemplo, un domingo por la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, me voy a la fritanga de la esquina, pido una libra de carne de cerdo asada con 5 guineos hecho así, entajadita, bien rico, con aceite escurriéndole, echarle medio litro de vinagre así con la ensalada y medio plato de gallo pinto así, de ese que calientan varias veces porque no se acaba en un día y lo calientan una semana, lleno de grasa, y luego me siento en la mesa y oro a Dios sobre este alimento diciendo gracias Señor por este alimento, que sea nutritivo para mí, que me ayude con mi salud, que cumpla una función especial dentro de mi cuerpo, haciéndome más fuerte y más sano. No tendría, ¿verdad?, mucho sentido que hiciéramos eso. Entonces, a veces la persona tenemos que pensar en esa parte, ¿no? Ser coherente en lo que digo, ok, esto estoy pidiendo a Dios. Mis obras tienen que ser de acuerdo a la fe que yo estoy expresando. Si yo digo que creo en Dios, yo actúo de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo pido a Dios algo, yo actúo de acuerdo a ese algo que estoy pidiendo al Señor. Entonces, por esa parte, ¿verdad? Un poquito exagerado el ejemplo, pero es una realidad. Muchos de nosotros a veces hacemos eso. Acá nos vamos y pedimos una hamburguesa triple con papas fritas y una soda, y dizque la soda de dieta para disimular un poquito, ¿no? Pero tenemos una hamburguesa así de 3 niveles de carne y queso, ¿no? Entonces, y oramos a Dios y decimos que sea nutritivo. O sea, obviamente no estaría en concordancia lo que estamos haciendo. Por eso, dice la palabra en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15, que si alguno de nosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, es decir, que llame a los líderes de la iglesia, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite, y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Ahora,
Alguno podría preguntarme, hermano Francisco, levantando la mano ahorita, hermano Francisco, entonces tenemos que comenzar a usar el aceite ungido en la iglesia como lo hacen ciertas denominaciones. Excelente pregunta, amado hermano, porque estamos poniendo atención a la lectura, ¿verdad? Estamos poniendo atención a lo que dice el versículo de la Biblia. Entonces, deme un segundito y le explico que en el tiempo antiguo, los tiempos de antes, obviamente usted no iba a ir a los tiempos de Jesús, acercarse a una farmacia y pedir deme una Virogrip, deme una cardioaspirina, mire, deme ahí, no existían esos medicamentos en aquel momento. Entonces, el aceite en el tiempo antiguo se utilizaba en la medicina. Si usted pone en internet, cuando llegue a su casa, ahorita no porque estamos en el servicio, pero cuando llegue a su casa, puede buscar en internet, vamos a ver si lo que dice el hermano Francisco es verdad. Usted se mete en internet y pone aceite como medicina y le va a salir que tiene muchos beneficios y que antes se utilizaba en la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, usted me puede preguntar, hermano Francisco, excelente, pero ¿hay algún pasaje que nosotros podamos ver en escritura, que nos pueda comprobar, ¿verdad? Porque es importante constatarlo con escritura, que en verdad el aceite se utilizaba en el tiempo antiguo como medicamento, como medicina para tratar enfermedad. Y así es. Si hemos leído el relato del buen samaritano, podemos buscar el relato del buen samaritano, podemos recordar que de todas las personas que pasaron y vieron al hombre herido, que había sido asaltado, un hombre que lo asaltaron y lo hirieron, solamente el samaritano sintió compasión de él. Pero prestamos atención, amados hermanos, a cómo procedió esta persona. ¿Qué hizo el buen samaritano? Dice que sintió misericordia de él. Sí. Y acercándose, dice Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas capítulo 10, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. ¿Cómo trató la herida? Dice que la vendó y le echó aceite y vino a la herida. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, en este excelente ejemplo vemos cuál es el proceder médico para atender a una herida en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, hoy en día tenemos medicamentos más especializados, ¿no? Entonces, en el tiempo antiguo sí dice, se vendaba la herida, se echaba aceite y vino y luego lo llevaban para cuidar de él. Entonces, se utilizaba en el tiempo antiguo el vino como desinfectante y el aceite como medicina por los beneficios que genera. Ahora, regresando a la palabra, ¿qué aprendemos del pasaje de Santiago? ¿Cuál pasaje de Santiago? El que leímos, hermano Francisco, de que si alguno está enfermo, que llame a los líderes para que oren por él, ¿verdad? Y lo unjan con aceite y así pues sea sanado. Aprendemos la fe y la obra. Si está enfermo, amado hermano, acuda a los hermanos para que oren por usted y tómese su medicina con fe. En aquel momento era aceite. Hoy en día los médicos especialistas nos recomiendan otros medicamentos especializados. Tómese su medicina con fe de que Dios puede sanarle y tome las medidas necesarias para cuidar de su salud. Hay personas que exageran las cosas y dicen, bueno, no, Dios me cuida, Dios me va a dar salud y hacen de todo y viven de todas formas con una fe cuyas obras no son de acuerdo a esa fe, ¿no? Entonces, no me importa, Dios me va a dar sanidad y dice que voy a comer cosas mortíferas y beber cosas mortíferas y no me va a pasar nada. Y todos los días comiendo de forma desordenada. No, no va de acuerdo a lo que está creyendo. Entonces, decíamos, si alguno está enfermo, llame a los hermanos para que oremos por él. Y tómese su medicina con fe de que Dios puede sanarle. Y tome medidas necesarias para cuidar de su salud. Amado hermano, para nosotros Dios siempre va a ser la opción número uno. Número uno. Me estoy sintiendo mal, tengo que ir al médico. Pero voy a dejarle un mensajito a los hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Me estoy sintiendo un poquito mal estos días. Por favor, oren por mí. Ahorita estoy yendo al médico para ver qué me dice. Primera opción puede decir, hermanos, oren por mí. Y uno mismo orar también. Señor, ayúdame en esta situación que estoy atravesando y le pido a los hermanos que oren por mí y entonces ahora sí voy al médico a buscar qué medicina me van a recomendar.
Y nosotros pedimos por ese médico que quizá no es creyente, pero le decimos al Señor, Señor, guía las manos de esa persona, úsalo como instrumento para que sepa diagnosticarme de forma correcta lo que yo estoy pasando y me sepa recomendar las cosas que son adecuadas para mi situación, guiado por ti, Señor. Úsalo como instrumento. Te pido que me ayudes en mi situación física. Amén. Esa es una oración con confianza en el Señor. Entonces, decíamos, Dios es nuestra primera opción y no nuestro último recurso. Algunos erróneamente buscan de Dios cuando las cosas se ponen graves, cuando sienten que ya perdieron el control de lo que está sucediendo. Primero intento arreglarlo yo, primero intento yo solucionarlo, lo daño más porque el que no recoge con Dios desparrama. Y entonces cuando ya está todo desparramado, cuando ya lo dañé más de lo que estaba, entonces busco al Señor para que el Señor me resuelva el desorden que yo hice peor. No, ¿verdad? No debe de ser así. La primera opción es el Señor. El Señor, está pasando esto, estoy sintiendo esto en mi matrimonio, estoy sintiendo esto con mis hijos, estoy sintiendo esto con mi trabajo, estoy sintiendo esto con mi salud. Señor, lo pongo en tus manos. Y también, hermanos, por favor, estamos bien, no se preocupen, pero oren por mi matrimonio, oren por mis hijos, oren por mí, por mi salud. Me siento bien, pero para que el Señor me continúe dando salud. Prevención, no solamente voy a ir cuando esté enfermo, sino en este momento, gracias a Dios, hermanos, quiero hacer acción de gracias. Por favor, oren acción de gracias de mi parte al Señor porque me ha mantenido con salud y pido que el Señor me siga bendiciendo con salud. Excelente. Entonces, decíamos, muchos buscan erróneamente al Señor cuando ya las cosas se ponen graves, cuando sienten que están perdiendo el control de las cosas. Pero esto no debe de ser así. Siempre debemos buscar a Dios. Tenemos que estar en constante conexión con Él en oración. ¿Por qué? Según la clase teológica leímos, somos casa de oración. Nosotros somos casa de oración. Así que tenemos que buscar a Dios siempre. Créame, amado hermano, amada hermana, amado amigo, que nosotros estaremos muy felices de orar por usted. No piense que usted está molestando a los hermanos y que, ay, ya pedí oración, se van a enojar los hermanos porque otra vez voy a pedir oración y otra vez, bueno, no, hermano. Si todos los días nos manda que oremos por usted, todos los días vamos a orar por usted y vamos a estar felices. Así que alegre que el hermano siempre, la hermana siempre busca al Señor para sus dolencias, para sus situaciones, para sus oportunidades que le aparecen en su vida. Cualquier cosa, mire, ese hermano, siempre en la mano del Señor, en la mano del Señor, en la mano del Señor. Yo tengo aquí un pasaje muy bonito que dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Tengo anotado por ahí. Amén. Ponemos en manos del Señor todas las cosas y el Señor lo bendice. Todo lo que ponemos en sus manos. Hablábamos acerca del alimento. Ponemos en manos del Señor el alimento, el Señor lo bendice. Pero ponemos en manos del Señor todas las demás cosas, el Señor lo bendice. Así que decíamos, créame que nosotros vamos a estar muy felices de orar por usted todas las veces que nos pida que oremos por usted, en cada círculo de oración, en cada oración grupal nocturna, en nuestras oraciones personales, siempre, hermano. Siempre vamos a estar felices de orar por usted, así que pídalo con toda confianza, que nosotros lo vamos a hacer. Y por favor, amado hermano, porque le amamos mucho, le pedimos que no espere a que algo sea grave para tomar medidas para cuidar su salud y para pedir que oremos por usted. Ya yo le comentaba a mi familia que yo ya estoy cumpliendo, ya cumplí 30 años, el 12 de agosto yo cumplí 30 años y entonces yo le digo a mis papás, ya hacer ejercicio, si alguno ha visto quizás mis redes sociales, que de repente subo una fotito en el gimnasio o algo, hacer ejercicio ya no es por algo estético, decir de que ya me quiero ver bonito, me quiero ver fuerte, sino pues ya por temas también de salud, porque ya uno tiene que comenzar a cuidarse más, ya el cuerpo de uno ya le cruje la rodillita, ya uno eh, tiene que agarrar vuelo, tiene que agarrar, balancearse para levantarse de la silla, y, y uno tiene que comenzar a cuidar su salud. Entonces es bueno cuidar de su salud, claro, no yéndonos al extremo de la vanidad, no yéndonos al extremo de la vanagloria, sino pues cuidar el templo, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo, hay que cuidar lo que comemos y cómo vivimos. Muchos de nosotros pues trabajamos en oficina, yo paso 8 horas sentado en una silla en oficina
Y entonces hacer algo de ejercicio es bueno porque el cuerpo se deteriora, ¿no? El cuerpo se deteriora. Así que le animamos a que por favor no espere a que algo se ponga grave para tomar medidas para cuidar su salud. Prevengamos esas cosas y para pedir que oremos por usted. Siempre estaremos felices de hacer. Así que hermanos, no olvidemos, Dios bendice el alimento de sus hijos, quita la enfermedad, sanando y previniendo y alarga la vida. Confíe, hermano, confiemos todos que Jesús, nuestro Señor, es nuestra salud. Nuestra salud no es el hospital, nuestra salud no solo medicamentos, que sí, vamos a ir al hospital para que nos atienda un profesional y vamos a tomarnos el medicamento que nos receten, sí, pero nuestra salud es Jesús, nuestro Señor. Él es nuestra salud. Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Los médicos del mundo, no, Dios traerá sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor puede utilizar como herramienta a los médicos, sí, y hay que orar para que el Señor los use como herramienta, sí. Pero la acción de gracias, la gloria, toda la honra, todo el honor, a Dios, a Dios, que tuvo misericordia y me sanó, que tuvo misericordia y me ayudó a resolver mis problemas, que tuvo misericordia y bendijo mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi salud. A Dios toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Amén. Recuerden, amados hermanos, que la palabra dice que por sus heridas, las heridas de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido sanados. Así que no hablamos únicamente de una salud física, sino también de una salud espiritual. De promesas no solamente para este tiempo presente, sino para el tiempo futuro. Todos tenemos esa esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Como dice la Escritura. Y esa vida eterna que por fe en el Señor decimos somos más que vencedores en ese caso. Y estamos esperando esa corona. Amén. Esa vida eterna en un cuerpo incorruptible. Esa promesa porque sabemos que Dios es fiel y su palabra es verdadera. Amén. Pero también en este tiempo presente el Señor tiene promesas para nosotros. Recordamos el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Hacemos ahí la trivia rapidita. Primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? 5, 4, 3, 2, 1. Honra a tu padre y a tu madre. Tus días van a ser alargados. Tus días van a ser bendecidos. Amén. El Señor está prometiendo algo. Tú honra a tu padre y a tu madre y yo te prometo que voy a bendecirte con muchos años más. Amén. Entonces hay promesa para este tiempo. Hay promesa de abundancia para este tiempo. Hay promesa de bendición para este tiempo. Hay promesa de ayuda para este tiempo y también para el futuro. Así que hay que tener eso presente. Grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón que si uno sirve a Dios, Dios bendice y provee. Dios no abandona a sus siervos. Dios no abandona a sus hijos. Si usted sirve al Señor, si usted aplica el ministerio de oración en su casa, usted como hermana, usted como hermano, como joven, como adulto, como prejoven, usted aplica el ministerio de oración en su casa, aunque su papá y su mamá no lo haga. Yo me arrodillo en mi cama en la noche antes de dormir y yo oro a Dios. Señor, bendice el matrimonio de mis papás. Yo los he visto que han discutido. Por favor, Padre Celestial, bendícelos. Ese matrimonio, restáuralo. Bendíceme a mí, a mi familia, a los hermanos de la iglesia. Aplique el ministerio de oración. Yo le aseguro que Dios no abandona a sus siervos. Hay gente en el mundo que sí lo hace y no les importa lo que pase con sus empleados. Exigen y exigen y exigen y lo único que les interesa son ellos y sus prioridades. Y no les interesa la gente que está trabajando para ellos. Se enfermó o se murió o se incapacitó, córralo y contratemos a otro. Eso es en el mundo. Pero Dios no abandona a sus siervos. Dios provee y bendice. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Sé que llegó un momento en el cual fue muy duro para él emocionalmente. Deseó incluso morirse. Pero Dios dice que mandó un ángel para consolarlo y de hecho le dio una torta para que él comiera, tomara fuerza y siguiera su camino. Y pudo caminar mucho más y pudo avanzar mucho más. ¿Por qué? Porque Dios cuidaba de él. Fue consolado y fue alimentado por Dios. Amén.
Entonces, decíamos, grabemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Si uno sirve a Dios, Dios bendice y provee. Abraham confió y Dios le bendijo. Isaac confió y Dios le bendijo. Jacob, huyendo de Saúl, dijo, Génesis 28, 20, 21. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de qué comer y me da con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Yo sabré que Dios está conmigo. Dice Jacob en Génesis 28, 20 al 21. Más adelante, Dios cambia el nombre de Jacob y le pone Israel. Hagamos ese match, ¿no? Ese clic. Ah, entonces Israel es Jacob. Sí, Dios le cambió el nombre a Israel. ¿Y sabe qué pasó? Dios cumplió porque Él es fiel. Le dio a Jacob, es decir, a Israel, en abundancia todo lo que él esperaba, todo lo que había dicho antes. Dios lo acompañó, Dios lo cuidó de él en el viaje, Dios le dio de comer, Dios lo alimentó, Dios le proveyó en abundancia y él regresó sano y salvo a la casa de su padre. ¿Y sabe lo que pasó en Génesis 33, 18 al 20? Génesis 33, 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Regresó. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y dice la palabra que erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? El Dios que es el Dios de Israel. Amén. Amén. Él dijo, yo le dije a Dios, Señor, bendíceme con todo esto, por favor. Yo sabré que tú estás conmigo y tú eres mi Dios. Y Dios lo bendijo de esa forma. Él regresa, se acuerda de su promesa y dice, tengo que elegir un altar y voy a llamar a este altar en esta tierra que yo compré el Eloé Israel, que significa el Dios que es el Dios de Israel, porque tú me pusiste Israel, yo me llamaba Jacob. Y es por eso que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que les bendijo por confiar en él, también es mi Dios en quien yo confío, amados. También ese es mi Dios. El mismo Dios de Abraham que confió y bendijo, el mismo Dios de Isaac que confió y bendijo, el mismo Dios de Jacob que confió, pidió y le bendijo, ese también es mi Dios en quien yo confío, quien me bendice. Y también es su Dios, amado hermano. Y si usted todavía no ha aceptado al Señor, acepte al Señor para que también sea su Dios. Y si usted se apartó, reconcíliese también con el Señor para que también sea su Dios y le bendiga. Porque Dios bendice a los que confían en Él. El Dios que bendice mi pan, el Dios que me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, a través de su santa y bella palabra. Y sé, amados hermanos, tengo la confianza dentro de mi corazón que si oro confiando 100% en Él, Él me escucha. Y según su buena, agradable y perfecta voluntad, me va a dar todo lo que yo le pido. Según su buena, agradable y perfecta voluntad, me va a dar lo que pido. Así como el rey Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 20, que se enfermó gravemente y que el profeta Isaías visitó para revelarle que ciertamente moriría. Sin embargo, él oró a Dios y dice la palabra que antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo a su profeta, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, otro que creyó y fue bendecido, escuché su oración y vi sus lágrimas. Amado hermano, el Dios de su antepasado Abraham, porque dice la palabra que somos hijos de Abraham por la fe. El Dios de su antepasado Abraham y también de su antepasado David, porque venimos de esa línea. Escucha su oración, ha escuchado su oración, ha visto sus lágrimas, amado hermano. Dice la palabra, dile que voy a sanarlo
y que le daré 15 años más de vida. Y dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Amén, amado hermano. Qué excelente palabra, qué bendita palabra de aliento para cada uno de nosotros. Dios oye nuestra oración y Dios ve nuestras lágrimas. Dios sabe todo lo que hemos llorado por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestras situaciones, por nuestra enfermedad, por esas dolencias. Dios sabe todo lo que hemos sufrido, cuánto confiamos en Él. Pero, amados hermanos, para ir concluyendo, ¿cuántos de nosotros cuando somos sanados por Dios regresamos al templo para adorar? Estamos haciendo una semejanza con lo que dice el pasaje, ¿verdad? Nosotros somos templo. Pero ¿cuántos regresamos al local de reunión para adorar a Dios después de que Dios nos soluciona? ¿O somos de los que venimos al templo para que nos solucione y después nos regresamos cuando ya nos solucionó? Mire qué bonito dice aquí, yo le voy a sanar, yo le voy a dar 15 años más y dentro de 3 días podrá venir aquí a adorarme. Ese es el propósito. El Señor Jesucristo sana a la suegra de Pedro. ¿Y qué hace? Una vez se levanta a servir. Voy y sirvo. Voy y adoro a Dios. Regreso al local de reunión con mis hermanos y cantamos esa preciosa alabanza que cantábamos al principio. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Y oro con espíritu y con entendimiento, porque entiendo que yo pasé por días muy malos, pasé por días muy difíciles, pero gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Hoy es lindo el día, porque el Señor ha escuchado mi oración, porque el Señor ha visto mis lágrimas, porque el Señor sabe todo lo que yo he pasado. Y hoy me ha permitido, pese a todo lo que he pasado, venir a adorarle, conectarme y escuchar la palabra, participar cantando alabanzas desde donde estoy. El Señor lo ha permitido. Y entonces, en espíritu y en conocimiento, yo puedo cantar y decir al Señor, gracias por el día tan lindo de hoy. Hoy es un día lindo, lleno de bendiciones. Tus misericordias han sido nuevas esta mañana para mí. Gracias. Eso es cantar con el entendimiento, sabiendo verdaderamente lo que está diciendo la palabra en la alabanza. Entonces, Dios bendice el alimento de sus hijos. Dios quita toda enfermedad y Dios alarga la vida, hermano. Aunque los médicos digan que no, Dios puede hacer el milagro. Pero aunque Dios no lo hiciese, sabemos que en esta vida tenemos promesas, sí, pero la promesa más importante y en la cual habitamos confiadamente es en la eternidad con el Señor. Y eso sí o sí se cumple porque Dios es fiel. Nosotros podríamos fallar. Y por eso la palabra dice que nosotros tenemos que decir, si Dios nos permite, vamos a ir. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, sí. Pero Dios no. Dios dice, voy a hacer esto y lo hace. Porque no hay nada que pueda detener a Dios. Y Dios es fiel, cumple su palabra. Así que conclusión, Cristo Jesús ha vencido toda dolencia. Cristo Jesús ha vencido toda enfermedad. Cristo Jesús ha vencido la muerte, dice 1 Corintios 15, 55 al 57. Yo le animo que anote ese pasaje y que lo lea desde el principio. 1 Corintios 15, 1 en adelante. ¿Por qué? Porque habla del evangelio. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, cual recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Que el Señor Jesús comienza a hablar. Murió conforme a la escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la escritura. Léalo porque es un precioso pasaje acerca del evangelio. Pero cuando vamos al capítulo, en ese mismo capítulo 15, al versículo 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu veneno, muerte? ¿Dónde está tu veneno? Cuando uno se envenena, uno comienza a tener síntomas. Comienza a sentir mal, a algunos le da vómito, le puede dar cualquier otra cosa. Esos son los síntomas. ¿Dónde está tu muerte? El veneno de tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Dicen en el mundo, los del mundo dicen eso. Nosotros los cristianos no decimos eso. Para todo hay solución menos para la muerte. Falso. Para nosotros los cristianos, para ellos sí, que están en el mundo. Pero nosotros los cristianos ya sabemos que la muerte ya fue solucionada en la cruz del Calvario. Ya fue solucionada. En nuestra vida ya
nos tiene preparado esa corona, esa vida eterna. Así que, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, decíamos, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio la victoria en esta batalla. Dios nos dio la victoria. Íbamos a morir y el sepulcro iba a ganar sobre nosotros. Iba a triunfar la muerte sobre nosotros. Pero el Señor tuvo misericordia y Dios nos ha rescatado. Dios nos ha dado la victoria por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué podemos decir eso si aún hay enfermedad y muerte en el mundo? La razón es que sí, hay enfermedad y hay muerte, pero ya está vencida. La victoria es del Señor. Confiemos en Él, porque Él puede sanarnos. Y recordemos que aunque en esta vida no lo hiciese, tiene para nosotros un reino incorruptible, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más dolor, donde no habrá más sufrimiento y donde toda lágrima, según el libro de Apocalipsis, va a ser enjugada. Toda lágrima. Así que habitemos confiadamente, creamos en el poder de Dios, pase lo que pase, deje las preocupaciones y procuremos una vida plena en Cristo Jesús, con una sanidad integral. Integral es que conlleva todo, que incluye aspectos tanto físicos, que el Señor nos está advirtiendo, cuida tu salud, haz un poco de ejercicio, mantente activo para que no desarrolles enfermedades, aliméntate bien, come bien, ¿verdad? Tanto aspectos físicos como aspectos mentales y emocionales. Todo lo que es bueno, todo lo que conviene, sea algo digno de alabanza, en esto pensad. No desarrolles depresión en tu mente, malos sentimientos y pensamientos, decaimiento emocional. ¿Por qué? Porque estoy meditando, porque estoy pensando continuamente en las cosas malas. No, el Señor dice, piensa en todo lo que es bueno, en todo lo que conviene, en todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza. Piensa en eso. Y entonces, estamos recapitulando un poquito lo que decía también. Dios es maravilloso, hermano. Esto Luis y yo no lo hablamos. Él dio la clase teológica. Él no habló conmigo acerca de esto, pero es prácticamente lo mismo, porque hablamos la misma palabra, porque es el mismo espíritu. Dios es maravilloso. Es lo que dice la palabra. Dios incluye en esa sanidad que nos da aspectos físicos, aspectos mentales, emocionales y aspectos espirituales. La obediencia al Señor. Todos los aspectos de la adoración con el Señor nos hacen a nosotros más santos, más apartados para Él. Nos hace estar más sanos espiritualmente. Cuando yo vengo si yo me aparto del Señor, yo me comienzo a volver al mundo. Yo dejo de venir, yo dejo de participar de los círculos, de todas las cosas, y yo me aparto, engañado por Satanás, pensando de que no, yo lo hago en mi casa, yo voy a leer de vez en cuando, yo no voy a seguir yendo a la iglesia. Engañado por Satanás, que engaña al mundo, dice la palabra, me aparto y entonces comienzo a caer en todas esas cosas. Así que con estos y más pasajes podríamos citar que nos queda claro, más que claro, que Dios bendice el alimento de sus hijos, que Dios quita toda la enfermedad de sus hijos y que Dios es fiel y que por eso podemos confiar en Dios, porque obedeciéndole a Él nos bendecirá con una larga vida. Y terminamos diciendo, Dios bendice el alimento de sus hijos, Dios quita toda enfermedad y alarga nuestra vida. Y a eso el pueblo del Señor dice, amén y amén. Amén a eso, amados hermanos. Esta es la palabra del día de hoy, amados hermanos. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. Y demos gracias a Dios todos juntos, porque Dios ha prometido una salud integral, espiritual, física, emocional, mental, y hace que verdaderamente estemos en el gozo, en la plenitud de vida en Cristo nuestro Señor. Dios le continúe bendiciendo grandemente, amados hermanos. Bendiciones.